Respira, presta atención a tu interior y vamos a pensar en algún problema o algún tema que todavía no hayas integrado o resuelto. Alguna situación conflictiva. Vamos a ver primero que nada cuál es nuestra actitud ante esa situación. Si estamos a la defensiva, ¿cómo estamos? No qué sientes todavía, sino cuál es la actitud que estás teniendo ante ese conflicto. Observa que hay una parte de ti que se resiste a ser afectado o afectada por esa situación. Hay una parte de ti que lucha para que no te afecte. Para que no te afecte o deseando que no te afectase. Obsérvalo. Toma una respiración profunda. Ríndete. Acepta que sí te afecta. Permanece en contacto contigo. Y por un momento deja ir el problema, luego regresaremos a él. Solo permanece en contacto contigo. Vive un proceso de humillación, de regresar a la humildad. Desnúdate interiormente. Desactiva todas tus barreras, tus mecanismos de defensa. Desactiva todo. Y permítete desnudarte por completo emocionalmente. No trates de protegerte de absolutamente nada. No trates de protegerte de absolutamente nadie. Encuentra ese punto. Ese punto de absoluta vulnerabilidad, de absoluta humildad. Tú contigo en tu interior. Y una vez que encuentras ese punto de humildad, permanece ahí. No te defiendas, no te protejas, solo permanece ahí. Es normal que sientas miedo, es normal que te sientas débil y vulnerable. Permanece ahí, en ese punto de humildad.
No te salgas de ahí, solamente alimentando ese, esa experiencia de humildad, de apertura, de vulnerabilidad. La sensación es en parte como si tuvieses tus heridas abiertas al aire, al descubierto. No es que esta experiencia abra tus heridas. La humildad te demuestra que ya estaban ahí, que no necesitas ocultarlas. Permanece ahí, vulnerable, humillándote en tu silla de la humildad. Consciente. Solo tú contigo, solo tú con tu verdad, solo tú con tu realidad. A nadie le concierne, solo tú contigo. Aceptando cada herida, aceptando lo que quiera que te haya afectado, lo que quiera que a día de hoy te esté afectando, lo que quiera que no te afecte. Permanece en tu silla de la humildad. Totalmente expuesto, expuesta a ti mismo, a ti misma. Respira consciente. Permanece en tu silla de la humildad. Al margen de lo que puedas estar sintiendo o experimentando, hazlo desde la humildad, desde la silla de la humildad. Ríndete ante ti mismo, ante ti misma. No te defiendas de nada, ni siquiera de ti.
Ni siquiera hay nada que integrar, no estamos integrando nada, solo permaneciendo en la silla de la humildad. Vulnerable, expuesto, desnudo emocionalmente, sin actitudes defensivas, solo ahí. Permanece en la humildad. Respira profundo y regresan aquí despacito y suavemente. La humildad es una de las virtudes más difíciles que existen. Y en muchas ocasiones la tenemos mal entendida, mal comprendida. En la mayoría de las sociedades y culturas se entiende por humildad a alguien que no tiene dinero, a alguien que no tiene una buena situación económica o que no tiene estudios. Y decimos, esta persona que me limpia la casa es una persona muy humilde. Tiene un hogar muy humilde. Todo eso es un error de lo que la humildad quiere decir. La humildad en absoluto tiene que ver con el nivel económico que tengas. No tiene que ver con cuánto lujo vives en la vida, mucho menos con lo que tienes o no tienes. La humildad es un proceso interno, interior, es una virtud a desarrollar, es una virtud que normalmente no tenemos y la tenemos que desarrollar como todas las virtudes. Entonces, afirmar que una persona porque tiene poco dinero es humilde, es al mismo tiempo afirmar que una persona que tiene mucho dinero no lo es. Creo que para muchos de ustedes es difícil ver humildad en Bill Gates, en Carlos Slim, en Beyoncé o en Madonna. Entonces dicen, no, ellos no llevan una vida humilde. Es porque no entiendes lo que humildad quiere decir.
Entonces, voy a hablar un poquitito acerca de esta virtud. La humildad es, primero, una actitud que tenemos nosotros con nosotros mismos, de pura rendición. En ocasiones, les doy clases donde les hago entender y comprender que no tenemos nada de qué defendernos en la vida, salvo cuando nos amenazan físicamente o nuestra vida está en riesgo o tu salud económica. No tenemos nada de qué defendernos. Y eso les hace un sentido. La verdadera, o sea, eso es una parte, pero en la humildad no es que no tenga nada de qué defenderme. Eso es decir que no hay ataques desde fuera, que también es una realidad. En la humildad absoluta es no me defiendo, no me voy a defender, incluso cuando un ataque venga, de nuevo dejando un margen cualquier cosa que amenace tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando cualquier cosa sucede, enseguida lo primero que hacemos es defendernos, porque nos sentimos atacados. Eso ya se los enseñé en el primer nivel. Entonces, la humildad es ese paso que cuesta horrores dar, en el que decimos, ok, no sé si me afectó o no me afectó. Lo primero que voy a hacer es observarme, verme, identificar si me ha afectado o no me ha afectado. Probablemente durante estos 10-12 minutos que hemos hecho este ejercicio, pudieron sentir cómo sus mecanismos de defensa iban cayendo como fichas de dominó. Y espero, al menos esa fue mi intención, que todos pudieran llegar a ese punto de absoluta humildad, donde nos sentimos expuestos, donde nos sentimos casi casi que está todas las vísceras fuera, que están todas las heridas abiertas y que hasta cualquier cosa te puede lastimar. ¿Mm? Ahí, a ese estado es a donde les quería llevar, porque ese es el verdadero estado de humildad. Si lo experimentaron de esta forma, como les dije, no es que la humildad abra tus heridas. La humildad te permite ver las heridas que ya están ahí, que ocultamos, reprimimos y negamos. Respira. Cuando permanecemos en humildad, no hay que defenderse. No porque no hayan ataques, puede ser que puntualmente lo haya. Es porque voy a estar abierto a descubrir, a observar cómo me siento, cómo me afecta una situación, cómo me afecta otra. Respiren. La pregunta de cómo me afecta esto o cómo me siento con esto y con lo otro, nos la llevamos haciendo desde el primer nivel. Pero estoy seguro de que sintieron una gran diferencia al hacerlo tal y como lo acabamos de hacer. Entonces, no hay un mantra para ser cada vez más humilde. ¿Okay? No hay un mantra que tú recites y te vayas haciendo más humilde y logres por fin ser mucho más humilde que todos los demás y seas la persona más humilde del mundo. No, no funciona de esa manera. La dificultad de la humildad es que para llegar a ella tenemos que eliminar todo lo que no es humildad. Orgullo, arrogancia, todo lo que hay ahí. Y mientras lo estamos haciendo, vivimos un proceso de humillación. Respira. Y para la inmensa mayoría de las personas, la humillación es una de las peores cosas que hay. Sin embargo, para mí la humillación es una bendición, porque humillarse quiere decir regresar a la humildad. Y personalmente me encanta el sentimiento de la humildad, me encanta conectar con esa humildad absoluta, donde me siento completamente vulnerable, donde me siento abierto, desnudo. Esa sensación de, estoy completamente desnudo, todo el mundo está viendo todo acerca de mí, que cualquier cosa me puede lastimar. Adoro esa sensación, porque en ese momento sé que estoy experimentando humildad. Entonces, para poder experimentar humildad, tenemos que humillarnos.
Ujú. Humillarnos no quiere decir ser duros con nosotros mismos. Ese es el error que ustedes tienen. Humillarnos quiere decir básicamente romper tu orgullo, o esa es la forma en la que lo hacemos. Quiere decir volver a la humildad, pero la forma en la que lo hacemos es a través de romper nuestro orgullo, nuestros mecanismos de defensa que les hablaba en la mañana. Y entonces sentir que ahí está, desnudo, vulnerable. Si se dan cuenta, ahora están en un estado emocional súper sensibles. Por eso no les he pedido que comenten en el chat, porque no quiero que cierren todavía ese estado. Quiero que podamos permanecer un poco más antes de que se cierre por sí mismo. Respiren. Y en ese estado de humildad, no solamente descubrimos las heridas que tenemos, descubrimos todo. Es el estado en el cual puedes descubrir lo que ya has resuelto, lo que no has resuelto, las depresiones o traumas que puedes tener, pero también puedes descubrir los momentos de unidad, de bendición, de paz estática, de lo que quiera que haya ahí. Porque eso también lo negamos. Ya hablaremos un poco más de esa parte. La nueva actitud que trato de enseñarles en este tercer nivel del curso, les empecé diciendo, es para empezar a entender y comprender por qué nos sentimos de esta manera, por qué actuamos de una manera o de otra. Les dije, lo primero es encontrar confort y paz en el problema que estamos viviendo. Lo segundo es lograr ese punto de humildad ante esa situación. Encontrar esa silla de la humildad, sentarte ahí, permanecer ahí, simplemente en la humildad, humillándote, observando de una manera lo más objetivamente posible lo que quiera que encontremos en nuestro interior, bueno y o malo. Entonces, a veces les guío a llegar a este punto de humildad desde diferentes maneras. En la mañana se lo expliqué desde otra diferente, a través del tornado, el caos que vivimos en las situaciones y paz, llegas a ese punto. Ahora, no solamente estás en ese punto, en esa silla, sino que además estás en esa silla, pero en humildad, con una actitud de humildad verdadera y honesta. Entonces, la virtud de la humildad está muy relacionada con la otra virtud que es la simplicidad. En la humildad es aceptar las cosas tal y como son. No solamente lo que te afecta y lo que no te afecta, sino aceptar todo tal y como es. Si tienes un buen nivel económico, humildad es aceptar que tienes un buen nivel económico. Y no hay nada de arrogante ni de soberbia en decir soy rico, si es que lo eres. Si no lo eres es mentir, pero si eres rico, tienes una muy buena posición económica y dices soy rico, estás siendo honesto, estás siendo humilde. No es humildad cuando te lo grabas en una camiseta y se lo vas diciendo a todo el mundo y tratas a los demás con desprecio porque ellos no son ricos. Ahí ya no hay humildad. Pero a veces no aceptas esta humildad contigo mismo. Preparas una comida y te queda súper rica. Tú la pruebas y sabes que está súper rica. Y alguien llega y te dice, ay, qué rico cocinas, te quedó exquisito, eres un cocinero fantástico. Y tú, ay, no es para tanto. Eso es falsa humildad. Eso no es humildad, eso es falsa humildad. Y la falsa humildad es orgullo. Porque cuando dices no es para tanto, sabes que estás mintiendo y en ese momento te estás sintiendo superior a la otra persona. Cuando una contestación podría ser,
Gracias, me alegro que te guste cómo cocino. O todavía aún más humilde, gracias, ciertamente se me da bien cocinar. Pero ves, si alguien te dice, qué bien cocinas, y tú le contestas, sí, se me da bien cocinar, es, ay, vaya, qué creído que... Y parece que eres arrogante, cuando simplemente estás diciendo, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo no he venido aquí a decirte lo bien que cocino, tú me lo estás diciendo, y yo te estoy diciendo, estoy de acuerdo. Entonces, si tú me dices a mí algo que hago bien, está fantástico, pero si yo lo digo no, si yo estoy de acuerdo contigo, no, respira. Deja de ser humildad cuando necesitas que los demás te lo reconozcan y te lo digan. Pero tenemos que ser honestos y humildes con nosotros mismos y saber qué haces bien en la vida, qué no haces bien en la vida, qué se te da, qué no, y aceptarlo. Entonces, una persona multimillonaria puede ser súper humilde y una persona pobre, vagabunda, puede ser un completo orgulloso arrogante. No tiene absolutamente nada que ver. Y ustedes ven por ahí a algún maestro espiritual o a alguien de este mundo que tú juzgas que no debería tener una vida de lujo y sube una foto en algún lugar y empiezan, ay, vaya, vaya vida más humilde lleva, míralo en un hotel de lujo y en un restaurante. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Respira. Cuando mi economía me lo permite, me gusta irme a comer a algún lugar caro con algunas personas. A veces es con mi pareja, a veces es con mi equipo. Las últimas navidades en Tenerife llevé a mi equipo a comer al mejor restaurante de la isla, un restaurante carísimo, y les invité a cenar ahí por el trabajo realizado, por los esfuerzos como satisfacción. Pero lo ven, no puedo hacerlo todos los días, pero quería consentirles, quería que viviesen una experiencia determinada y para todos los que eran todas mujeres, para todas ellas fue una experiencia bonita, agradable, para muchas fue un descubrimiento de experimentar algo así, conseguí lo que quería. Obviamente, no puedo hacer eso todos los días, pero no me supuso un problema que no fuésemos ahí a disfrutar de un menú de lujo, de un vino de lujo, de algo que está por encima de las posibilidades de todos nosotros, de los que fuimos a comer ahí, de hacerlo con frecuencia. Y eso fue lo más humilde que pude hacer en ese momento. Entonces lo ven, completamente tienen confundida la idea de la humildad. Por eso te cuesta tanto conectar con la humildad. Por eso tú te sientes humillado o humillada constantemente de la forma negativa, de la forma de la dureza. Pero si en este momento alguien viene, me empieza a insultar, se empieza a reír de mí y empieza a atacarme con diferentes expresiones y formas, desde fuera va a parecer que me está humillando. Pero mi reacción va a ser ni siquiera defenderme, abrirme por completo, dejar que todo venga, porque según todo venga, voy a poder saber qué me afecta y qué no me afecta. Insúltame cuanto desees. Y ahora voy a mirar de todo lo que me has dicho, cómo me siento. Pero ¿cómo deja que te humillen de esa manera? Primero, la humillación es una belleza. Segundo, que alguien diga algo de mí no significa que sea verdad. ¿Cómo por qué? Sería una humillación desde ese punto de vista. No caigo en la sumisión. Ese es el problema de algunos de ustedes, que ligan la humillación con la sumisión. Son dos cosas completamente diferentes. Me podrás insultar, me podrás decir todo lo que quieras decir, pero muy probablemente no cambies ni un milímetro mi actitud, mi comportamiento y mis decisiones. Pero hey, eres libre de decirme todo lo que te dé la gana. Yo también soy libre de no escucharte, en caso de que lo decida. ¿No?
Esa es la dificultad que tiene la humildad, que es no defenderte no solo porque no haya nada de qué defenderse, sino la actitud de desactivar tus mecanismos de defensa, de permanecer completamente abierto y vulnerable y, ok, voy a descubrir, voy a descubrir, voy a descubrirme, voy a conocerme. Entonces, la siguiente integración que vas a realizar te ahorra un montón de tiempo tratando de desactivar esos mecanismos de defensa, tratando de traspasar las resistencias, las negaciones, todo. ¿Se dieron cuenta cómo en ese estado de humildad tus emociones estaban a flor de piel? ¿Lo experimentaron? No solamente sucede que estamos en contacto con nosotros mismos, sino si se dan cuenta, hay una parte de nosotros que no necesita más de lo necesario. Generalmente cuando les pregunto algo en el chat, inmediatamente empiezan a escribirme párrafos, textos. Ahora su respuesta es sí, sí, sí. Porque muchas veces queremos hablar y expresarnos para liberar esos mecanismos de defensa, para pelear y defendernos. Pero ahora seguimos en este estado de humildad y las respuestas son muy cortas, muy directas, muy a lo que estoy yendo. Porque seguimos permaneciendo ahí y no tenemos la necesidad de mostrarnos, de lucirnos, de llamar la atención de nada, sino, sí, es cierto, me siento destruido. ¿Mm? Y no nos estamos saltando el integrar las negaciones. Tendremos que mirar si hay alguna negación activa. Lo que estoy hablando es de la actitud, que no nos estamos defendiendo, que no, en este punto de la humildad, ni siquiera yo tengo que hacer un gran esfuerzo para traspasar sus barreras, sus resistencias y que comprendan lo que les estoy explicando. Simplemente puedo hablar, sin más, sin dar rodeos, sin camuflar nada. Porque esta humildad ahora permite que todo vaya directo. Entonces, la práctica de la silla de la humildad es tremendamente importante porque nos hace súper conscientes de nosotros, nos hace súper conscientes de nuestras emociones, de lo que vivimos. Nos ahorra horas y horas de integración emocional, simplemente por cambiar la actitud e integrar desde ahí. Y a veces les va a ser más sencillo llegar a esa silla de la humildad, a ese punto de humildad, que otras. Lo que hicimos ahora, para los que tomaron ya la clase de la mañana, es lo mismo. Solo que esta mañana lo enfoqué más a través de atravesar el huracán y llegar al centro donde había paz. Pero ahora a esa paz estoy añadiendo la humildad. Y lo que queremos es permanecer ahí en esa silla de la humildad, en paz, en humildad y conscientes de lo que quiera que haya, completamente vulnerables y abiertos. Cuando les cueste retomar y regresar a la silla de la humildad, hay una manera, digamos, un atajo para llegar. Obviamente en las clases es fácil porque yo les llevo y les guío y empujo sus resistencias para que lleguen. Pero cuando lo intentan hacer en casa, solos, solas, puede ser que les cueste un poco más. Entonces utilizamos un atajo. Ese atajo es busca una manera de humillarte sin ser duro contigo. Pongo un ejemplo. Recuerda la última vez que te enfadaste. Y quizás me hayan oído a mí ya más a repetir este ejemplo 425.000 veces. Aquí va una vez más. Y les explicaré luego el por qué. Recuerda la última vez que te enfadaste. Te pregunto, ¿elegiste enfadarte? ¿Fue una decisión consciente? Y date cuenta lo que sucede en tu interior cuando dices, no, no lo elegí. En ese momento en el que dices, no, no lo elegí, ¡pam! Acceso directo a la humildad. Porque primero, estás aceptando dos cosas, que a día de hoy todavía te enfadas. Segunda cosa, que a día de hoy sigues sin poder controlarlo.
Entonces, toda la parte de ti que se quiera sentir muy grandiosa, muy soberbia, muy arrogante o orgullosa, recuerda la última vez que te enfadaste. Ah, sí, me sigo enfadando. ¿Lo elegiste? No, no lo elegí. ¿Te gusta enfadarte? No. Y pum, acceso directo a esta misma experiencia que les he guiado. Respira. Por eso es porque lo usamos tantas veces, porque es uno de los ejemplos más claros y uno de los atajos más fáciles y más directos para llegar a la silla de la humildad. No elegí enfadarme y a veces todavía me enfado. ¡Pum! Silla de la humildad. Respiren. Regresa a tu interior. Silla de la humildad. Humildad. Completamente abierto o abierta a experimentar lo que quiera que venga. Desde ahí, desde ese estado, piensa en el miedo a lo desconocido. Date cuenta que no sabes lo que va a pasar en las próximas horas, días o meses. No sabes ni siquiera si vas a estar vivo o no. No sabes si le va a pasar algo a algún ser querido o no. Observa el miedo desde esta humildad. El futuro no está escrito. El destino no está determinado. Permanece ahí, contemplando que el futuro no está escrito ni determinado. Y vamos a tratar de ser un poco más sensible. Trata de encontrar e identificar que no es solo que el futuro no esté escrito. La realidad es que no existe. Respira y obsérvalo. Tu miedo a lo desconocido no es a lo desconocido, es a la no existencia. Porque el siguiente segundo después de este no existe. Y el siguiente segundo después de este no existe. Y la sensación es como estar al borde de un precipicio, donde vas a dar un paso y no sabes lo que hay. No tienes ni la menor idea de lo que hay. Pero te voy a responder qué es lo que hay. Nada, porque no existe. Y se convierte en una paradoja, porque no existe hasta que des el paso. Y cuando das el paso, ahora existe. Pero mientras no des el paso, no existe. Respira.
Todo lo demás es una ilusión. Toda la idea de que estás recorriendo un camino o un sendero es una ilusión para encontrar confort. La realidad es que justo delante de tus pies no existe nada. Permanece ahí, en humildad, experimentando lo que quiera que estés experimentando, el miedo a la inexistencia o la fascinación, como quiera que lo estés experimentando. El siguiente segundo a este no existe. Por tanto, no sabes cómo va a existir cuando quiera que empiece a existir y tomar forma. No sabes cómo lo vas a experimentar. No sabes si te va a gustar o no. No sabes ni siquiera si va a tomar forma o no. Respira. Este es el origen de todos tus miedos. La parte de ti subconsciente y la parte de ti de la conciencia superior que sabe que nada existe hasta que existe. Permanece ahí. Ahora, contempla este miedo, pero no solamente como tu miedo, sino el miedo universal. El miedo en su estado puro, donde no te concierne a ti exclusivamente. El universo entero, la existencia al completo, siente ese mismo miedo. Y tú puedes sentirlo. El universo entero no existe después de este instante. No ha tomado forma. El universo permanece en un estado eterno de existencia, dando un paso hacia la no existencia, dando un paso hacia la no forma. Obsérvalo. Y permanece ahí. Respirando y sintiendo el miedo fundamental de la existencia. Voy a seguirles guiando. Continúa con los ojos abiertos o cerrados, como tú prefieras. La existencia, el mundo, el universo, ahora existe. En el siguiente instante no. Antes de que algo se formase, previamente no existía, no tenía una forma determinada. Y por tanto, en ese proceso de creación del universo y de nosotros mismos, hay ese paso en donde todavía no hay nada, ese borde del precipicio, en el que, ¡pa!, viene el siguiente paso y ahora
toma forma y existe, pero antes no existía. Nosotros lo llamamos el miedo a lo desconocido y es el lenguaje que utilizamos. Sin embargo, no es que sea desconocido. ¿Qué es desconocido? Como desconocido entendemos algo que existe pero que no conoces, por ejemplo. Pero en realidad no es que sea desconocido, es aún peor, es inexistente. Y lo inexistente da todavía más miedo que lo desconocido, porque es dar un paso hacia, no es a lo desconocido, es dar un paso hacia lo que no existe, a lo que no ha tomado forma. Y cuando contemplas lo desconocido, dices, bueno, es desconocido, pero algo habrá. Pero es que esa no es la realidad. Es dar un paso en la no existencia, en la no forma, en algo que todavía no existe. Y se convierte en una paradoja porque en el mismo momento que das el paso existe. Pero hasta que no das el paso no existe. Pero cuando das el paso ahora existe. Respira. Y por mucho que quieras, no hay una alternativa, no hay otra forma de hacerlo, no hay otra manera de que primero todo tome forma para entonces ahora avanzar y recorrer el camino. No. Vivimos en una realidad donde es así como se construye nuestra existencia, nuestra vida y nosotros mismos. Si crees en Dios, algunos creen que Dios tiene un plan y que sabe lo que hace. Ni de broma. Dios no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Lo descubre con cada paso que da en cada uno de esos precipicios. Cada paso que da hacia la no existencia y ¡pum! Existe. ¡Pum! Toma forma. ¡Pam! Toma forma. Pero antes de eso, no había nada. Respira. Permanece escuchando lo que digo, pero en Visantara, en humildad. Porque no solo hablo palabras, hablo conciencia. Y en el nivel 1 les expliqué el miedo como una puerta cerrada en la que no sabemos lo que hay detrás. ¿Se acuerdan? Bien, no es que no sepamos lo que hay detrás de la puerta, es que detrás de la puerta hay inexistencia, hay no forma. Por eso es que no tenemos ninguna manera de saber qué hay del otro lado de la puerta. ¿Por qué? Porque no hay nada. Hay inexistencia, ausencia de forma. Y es en el momento en el que cruzamos esa puerta que ahora la forma aparece. Respira. Respira, relájate. Precisamente les estoy guiando a través de esta contemplación para que podamos comprender qué es la máscara del miedo desde el punto de vista fundamental. En este nivel vamos a estudiar algunas de las máscaras desde este punto de vista para que lo podamos comprender y luego comprendamos cómo nos afecta esa máscara fundamental a nosotros, porque el miedo no es solamente nuestro, el miedo es existencial, es fundamental. Y luego una parte nos afecta a nosotros. Entonces, el comprender el miedo fundamental nos ayuda a comprender nuestros propios miedos. Por eso, a partir de ahora, vamos a estudiar cada máscara del ego desde el punto individual nuestro, pero también desde la dinámica fundamental, como acabamos de hacer. Por eso les decía que había un poco de filosofía, o mucho de filosofía, y que les iba a crear confusión y diferentes emociones. ¿Mm? Entonces, cuando el mundo apareció, ya veremos los primeros pasos, ¿vale? El miedo es el cuarto paso de la existencia, es el cuarto paso de la creación. Suelo empezar directamente por esta porque es una de las más fáciles de transmitirles, de enseñarles cuando estamos empezando.
Pero vamos a, en los próximos días, regresar para atrás y empezar desde el principio. Entonces, este miedo es en el origen de la existencia, no había nada, no existía nada. Y de esa no existencia, ¡pah!, empezó a surgir, empezó a tomar forma todo. La conciencia, el universo, todo, hasta que nosotros tomamos nuestra propia forma. Entonces, el tomar forma es precisamente cuando esa energía y conciencia del origen cruza la puerta que estaba cerrada y ahora tomó una forma determinada. Pero esto nos lleva a considerar que mientras no cruzamos la puerta ya hay algo detrás, pero no es la realidad. Les pedí que para la clase de esta tarde tuviesen una galleta, algo comestible. Agárrenlo. Yo tengo aquí una barra de muesli, ¿ok? Cereales. Y vamos a hacer una cosa. Mírala, no la muerdas todavía. En el pasado seguro que ya has comido una de estas, ¿verdad? Te pregunto, ¿tienes idea a qué sabe esa galleta que tienes en tus manos? Observa cómo la mente dice sí, sea que sabe. Ya la conozco, ya la he comido. Mi respuesta es no. No sabes a qué sabe. Tú sabes a qué saben todas las galletas de la misma marca que te has comido previamente antes de este mismo instante. Pero esta galleta que sostengo en mi mano, a pesar de que me he comido una todos los días durante la última semana, esta no sé a qué sabe. No tengo ni la menor idea. Respira. Todo lo que tu interior te dice que sí sabes a lo que sabes, es tu necesidad de encontrar confianza, de encontrar seguridad. Pero la realidad es que esta no lo sabes porque nunca te la has comido. Yo nunca he experimentado esta galleta. He experimentado galletas similares. Esta, nunca. Por tanto, no sé a qué sabe. Y el sabor de esta galleta, mientras no la pruebes, es una puerta, es un desconocido, no existe. No existe el sabor de la percepción del sabor de esta galleta hasta que no cruce la puerta y la pruebe. Respira. Ahora, muérdela, no te la comas entera, tan solo muerde un trozo. Mastícala. Saboréala. No te la tragues corriendo, date el tiempo de saborearla. Bien. Mira la que te queda en la mano. Te pregunto, ¿sabes a qué sabe esta galleta? La respuesta es no. Yo no sé a qué sabe esta galleta. Yo sé a qué sabe el trozo que ya me comí. Pero esta no tengo ni la menor idea. No lo sé. Es un desconocido. No tiene forma. El sabor de este trozo de galleta no tiene forma. No existe aún. Respira. Obsérvalo. Quiero que encuentres ese punto de humildad donde sepas que lo que tú crees que sabes como sabes es solamente un recuerdo, es una memoria, no es la realidad. Nunca me he comido esta galleta. No sé a qué sabe. Es algo desconocido e inexistente. Por tanto, siendo humilde y honesto, no sé a qué va a saber. No sé si me va a gustar o no. Respira. Muerde otro trozo. Miro la galleta que me queda en la mano. No sé a qué sabe. No lo sé.
vuelvo a saber la que tengo en la boca, no la que tengo en la mano. Esto es lo desconocido. El sabor de esta galleta es inexistente, no tiene forma todavía. Respira. Ahora, extrapolen esto a nuestra vida cotidiana. Aunque tengas un trabajo estable y vayas todos los días a la oficina, hay una parte de ti que experimenta este desconocido. Nunca en tu vida has hecho el mismo trabajo dos veces. Has hecho el mismo tipo de trabajo, pero el mismo trabajo como tal, nunca lo has hecho dos veces. Es imposible, siempre uno nuevo. Respira. Nunca has hecho el mismo amor dos veces. Cada uno que realizas es un amor diferente, es un amor nuevo, es sexualidad nueva. Cada orgasmo que tienes es un orgasmo nuevo. Nunca tienes el mismo orgasmo dos veces. Son nuevos. Entonces, vivimos en un estado permanente y constante de el siguiente paso no existe. El siguiente punto de la vida, la siguiente experiencia, no es solo que sea desconocida, es que hasta que no sucede, es inexistente, no tiene forma. Mientras yo no pruebe la galleta, el sabor de la galleta es inexistente, no tiene forma. No voy a entrar en el punto de vista de que el sabor es una interpretación, que por supuesto que lo es. Quiero que entiendan la metáfora que estoy utilizando. Ahora respira, contémplalo emocionalmente. Nunca he hecho dos veces lo mismo. Nunca he afrontado dos veces lo mismo. No trates de justificarlo ni de entenderlo, sino de experimentarlo. No es solo que no sepas algo hasta que lo experimentes, es que no existe hasta que existe. No tiene forma hasta que la toma. Si en este momento no estás trabajando, tu trabajo no existe, no tiene forma. Respira. La existencia, tu vida y tú estamos indefinidamente en el borde, en el límite de la forma y la no forma, de la no forma tomando forma y desde la forma siempre afrontando la no forma. Ese es el miedo fundamental y el origen de todos tus miedos. La parte de ti que sabe que no existe el siguiente instante. Respira.
Respira profundo. Regresa aquí. Ahora, para estudiar las máscaras desde este punto de vista, vamos a utilizar un sistema enfocado a este propósito. Este sistema lo llamamos o se conoce como el alfabeto, ¿por qué no me escribe? Alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo está conformado por 22 letras. Y cada una de estas letras del alfabeto hebreo tienen una luz y una sombra. Las sombras son las 21 máscaras del ego que ya hemos aprendido y la 22 es la arrogancia que estudiaremos en el nivel 4. Las otras las vamos a empezar a estudiar ahora. Entonces, el alfabeto hebreo es el estudio de cómo el universo se creó desde el origen hasta tal y como lo conocemos ahora, incluidos nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, experimentar cómo se conformó todo. Y desde ahí es que vamos a poder entender cómo se conforma nuestro ego, cómo se conforma nuestra personalidad, nuestros patrones de conducta internos, externos. Vamos a poder hacer un análisis personal muy, muy, muy profundo. Ahora entonces, desde el origen de la creación, ¡pum!, algo sucedió y empezó la conciencia a surgir. Pero según esa conciencia va surgiendo, antes de eso no hay nada. Por tanto, va pasando de la no forma, va pasando a tener forma. Hoy estamos estudiando el miedo. Y como les digo, el miedo es el cuarto paso. El cuarto paso de la creación, cuya sombra es el miedo. Ahora, la luz, la sombra, es el miedo. ¿Qué es la luz? La forma. Ponerlo de una manera más clara. El cuarto paso es la luz, que es la forma, y su sombra, que es el miedo. Respiren. Ahora, esta luz y esta sombra las vamos a estudiar desde dos puntos de vista diferentes. La vamos a estudiar como polos opuestos, pero también lo vamos a estudiar como exactamente lo mismo, porque al final la luz y la sombra es exactamente lo mismo. Entonces lo vamos a estudiar primero como opuestos, pero luego como opuestos que terminan uniéndose. ¿De qué manera son opuestos este miedo y la forma? Como les dije, antes de ese paso no hay forma, no hay existencia como tal.
El miedo es precisamente la reacción a esa forma, el querer controlar esa forma que todavía no existe, que todavía no ha existido. Ahora, quiero que contemplen una cosa. Ahora lo vamos a relacionar con nosotros mismos. ¿Qué sucedió cuando a lo mejor tenías, qué sé yo, mucho miedo a no tener dinero? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes mucho miedo a no tener dinero? Obviamente te sientes mal, pero lo siguiente que haces es empezar a ahorrar y a guardar dinero, ¿verdad? Así que el miedo te empujó y te forzó a que tus ahorros tomasen forma. Si tenías mucho miedo a enfermarte, es ese miedo el que te empujó a tomar forma de irte a hacer un análisis de sangre o irte a hacer un chequeo médico. El miedo a no vivir una buena vejez es lo que hace que trates de ponerte en forma, de cuidarte, de alimentarte, de hacer ejercicio. Respira. Contémplalo. Recuerda cuántas veces has hecho algo movido, movida por el miedo y lo que hiciste fue responsable, fue prudente. Pero sin embargo, lo que te empujó a hacerlo fue el miedo. Date cuenta de cuántos problemas te ha ahorrado el miedo, obligándote a hacerte responsable, obligándote a que las cosas tomasen forma. Obsérvalo. Entonces, en este punto de la creación, la conciencia, todo, tiene que tomar forma. Y si no la toma de una manera consciente, la va a tomar a través del miedo. Respira. Obsérvalo. ¿Qué tan malo es entonces el miedo? Si lo único que hace es permitir la forma, es permitir la existencia. Cada uno de tus miedos ha sido la manera de que algo en ti tomase forma, mientras no lo hacías conscientemente. Respira. Regresa aquí. Otro ejemplo. Tienes un niño y le dices que recoja su habitación y haga sus tareas y no lo hace. Y cuando te sientes frustrado o frustrada porque no te hace caso, ¿qué es lo que haces? Poner miedo sobre ellos. Si no lo haces, Santa Claus o los reyes no te traen regalos. Y entonces impones miedo sobre el niño, la niña, para que ahora el niño tome forma y recoja la habitación, haga sus deberes, pero no por conciencia. Lo hace por miedo a que le quite su celular, por miedo al castigo. ¿Se dan cuenta? El miedo
hizo que el niño no lo comprende, el niño no lo comprendió, pero al menos hizo lo que tenía que hacer. Ahora llevemos esto a nosotros mismos. En tu trabajo, ¿cuántas veces te sucede que tu jefe te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto? Y lo tienes que hacer así, 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 así. Y tú no lo haces como tu jefe te dijo. Entonces, ahora te pregunto, ¿cómo cambias verdaderamente de actitud y sean honestos con ustedes mismos? Si tu jefe viene y te dice, oye, te he explicado que lo tienes que hacer así, así, así. Te he explicado que me tienes que entregar los trabajos en los tiempos que te estoy pidiendo y que lo tienes que hacer tal y como te estoy diciendo y que tú tienes que organizar tus tiempos en el trabajo. ¿Mm? O si el jefe viene, te grita y te dice, pero ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Es que otra vez lo hiciste mal. Te aviso, como lo vuelvas a hacer, te descuento dinero de tu sueldo o te despido. Díganme, con honestidad, ¿cuál de las dos maneras vas a hacer un mayor esfuerzo para no seguir cometiendo los errores? ¿Para asumir las responsabilidades de tu trabajo? ¿Para hacer lo que en definitiva tienes que hacer y por lo que te pagan para hacer? Y la respuesta para la mayoría de ustedes es que para ti es más eficiente la segunda. La segunda te obliga, te fuerza a través de imponer el miedo. Por eso es que imponer el miedo sobre otros, como jefe con la autoridad, o a tus hijos, o cuando lo puedes imponer, ese miedo hace que al menos la otra persona lo haga. Sin embargo, no es la manera más eficiente. Yo no quiero que la gente con la que trabajo hagan las cosas que les pido por miedo. Quiero que lo hagan para que comprendan que todo tiene que tomar forma. Que lo hagan para que comprendan que tenemos que avanzar, que tenemos cosas que hacer, que comprendan lo que implica ser responsable, no solo emocionalmente, sino en nuestras acciones. Pero observa la cantidad de veces y situaciones donde necesitas que te impongan miedo para que algo tome forma, para que muevas el culo, para que hagas las cosas. Y mientras no tienes miedo, sí, sí. Pero el miedo al despido, a que te quiten el sueldo, a que te castiguen, a que te dejen, a que te... Eso quiere, cuando hacemos las cosas por miedo, al menos las estamos haciendo, pero significa que todavía no lo comprendes. Significa que todavía no eres consciente de que las cosas tienen que tomar forma y si no lo haces no van a tomar forma y van a permanecer en un estado de inexistencia y de caos. Respira. Entonces, el universo, la existencia, tiene que tomar forma. A fuerza, la tiene que tomar. Y lo va a hacer de una de las dos maneras. A través de la conciencia que toma forma o a través del miedo. De una de las dos lo va a hacer. Pero en la sombra no hay entendimiento. En la sombra hay sufrimiento. Sin embargo, digamos que el objetivo final es el mismo porque, tomó forma. No sabes ni cómo, no lo comprendes, pero tomó forma. Y entonces la siguiente vez necesitas que se vuelva a imponer el miedo en tu vida, en ti. Si necesitas que te lo exijan, sigue siendo la segunda manera. No deberían ni siquiera exigírtelo, deberían solamente pedírtelo cuando hablamos de jefes. Ahora que comprenden el ejemplo más simple que es con el jefe y a todos nos ha sucedido, que reaccionamos ante una amenaza, ante el miedo impuesto, expándelo a la vida en general. ¿Cuántas veces la vida te impone el miedo? Y eso es lo que te hace ser responsable, eso es lo que te hace actuar.
No es responsabilidad al 100%. No estás comprendiéndolo. Solamente sigues el mecanismo natural del miedo. Respira. Entonces, lo contrario al miedo es la forma, porque es la manera en la que la conciencia de manera natural y equilibrada hace que todo tome forma. Y cuando no, ahora sí que sí, el miedo se va a imponer. Vamos a observar algo más. Regresamos a nuestro interior. Presta atención a ti. Silla de la humildad, Visantara. Regresa a ese punto de la forma y la no forma. Contempla la forma y el miedo. Si no fuese gracias al miedo, no habrías sobrevivido. El miedo te ha ayudado y te ayuda en cada momento que no eres consciente o no tienes responsabilidad a seguir existiendo, a que siga tomando forma. Entonces, ¿qué tan malo es? ¿Qué tan malo es si se convierte en tu motivador, en tu gatillo? Elimina el juicio acerca de la maldad del miedo. El miedo es sólo como algo toma forma. El miedo te obliga a ser creativo, creativa, a buscar soluciones. Ahora contempla esa creatividad, esas soluciones, ese tomar forma y lo puedes hacer sin el miedo, permaneciendo consciente desde la conciencia. Permanece ahí, en ese instante, justo antes de la no forma, de la inexistencia. Y por un momento, en lugar de centrarte en el miedo a la no forma, céntrate en la propia forma. Céntrate en el desarrollo de la fe, de que solo tienes que dar el paso y la forma sucede. Pero tienes que dar el paso. Toma conciencia que cada instante se forma en el momento en el que se forma, ni antes ni después. Y antes de dar ese paso, hay precipicio. Pero en el instante en el que das el paso, hay suelo. Permanece en ese instante, pasando de la no forma a la forma, a la dimensión.
Eso es la fe. Y la forma y la fe, la forma y el miedo son exactamente lo mismo. Contemplas Dalet, D-A-L-E-T, Dalet. 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 La forma consciente. Dimensión. Dalet. Ese instante en el que todo toma forma. Dalet. La conciencia toma forma y todo toma forma a través de la conciencia. Dalet. 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 Respira profundo. Regresan aquí despacito. Cada letra tiene un nombre. En este caso, la cuarta letra se llama Dalet, como ven aquí en la pantalla. Y Dalet, la luz es la forma, la sombra es el miedo. ¿Vale? Y utilizamos el nombre de la letra. Dalet es el nombre de la cuarta letra. Cada letra en hebreo tiene un nombre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Estamos estudiando la cuarta que se llama Dalet. Y como les digo, significa forma. La sombra es el miedo. Y lo utilizamos como meditación y contemplación. Contemplar Dalet, como el año pasado contemplábamos Chi o Ka con los elementos, vamos a contemplar Dalet cada pocos segundos, dejándonos sentir para conectar con la forma, con cómo toma forma o dimensión, es lo mismo. ¿Vale? A veces le decimos forma o dimensión. Bien.
Ahora, hay un aspecto más que es cuando hablamos de lo opuesto o lo contrario al miedo. Lo opuesto y lo contrario es la forma. Sin embargo, en nuestra mente, comprender lo que es la forma les cuesta hasta que se familiaricen. Así que tenemos lo que llamamos las bondades. ¿Qué es la bondad? Un paso intermedio entre la sombra y la luz. ¿Ok? La sombra es el miedo. La luz es la forma. Pero para llegar del miedo a la forma, utilizamos un peldaño, un escalón. En este caso, ese escalón, la bondad, es la fe. Ese momento de fe, de saber que todo está tomando forma, que nada tiene forma, pero que todo la está tomando. Nada tiene forma mientras no la tiene. Entonces, ese estado de fe que experimentaron es el peldaño previo antes de llegar al puro estado de la forma. Entonces tenemos la sombra, por un lado, tenemos la sombra, por un lado, utilizamos, que es el miedo, utilizamos el peldaño intermedio, que es la bondad, la fe, para poder llegar a un estado puro de la forma. Entonces, la fe no es lo contrario al miedo, es el paso intermedio, lo contrario es la forma, contrario y lo mismo. ¿Vale? No traten de entender al 100% lo que les estoy explicando el día de hoy. Si recuerdan, la semana pasada les dije que se iban a sentir perdidos y confusos. Poco a poco se van a ir familiarizando con este nuevo estudio. Quiero que comprendan que lo importante es que vamos a estudiar las máscaras del ego desde el punto de vista fundamental. Y esto nos va a ayudar muchísimo a entendernos a nosotros mismos. Así que si se sienten completamente perdidos y que no entendieron nada, integra el control. No habrás entendido nada, has experimentado un montón de cosas en las clases de hoy. Y poco a poco vamos a ir avanzando y voy a retroceder con los 3 pasos previos. Empecé por el cuarto porque es fácil de identificar ese estado de la forma, de la no forma, de lo que existe, de lo que no existe. Por eso empiezo por ahí y ya me regreso para detrás. ¿Vale? Entonces, durante este curso vamos a hacer integración de 2 maneras. Ya se acuerdan que según les enseñaba las máscaras del ego, les decía, integra un día el miedo de un tema específico y otro día miedo en general que sientas. Bien, ahora vamos a seguir trabajando con nuestros miedos desde esta perspectiva, pero quiero que contemplen el miedo universal. ¿Qué es el miedo universal? El que no te concierne solamente a ti, sino el miedo mucho más grande que eso, el miedo que está antes incluso de que tú existieras, el miedo de la existencia del universo, de ese punto de, la forma todavía no existe, todavía no está ahí. Porque esto nos va a ayudar a entender cómo vivimos y sentimos nuestros miedos. ¿Vale? Entonces, las tareas que vamos a tener durante la semana. Van a tratar de hacer a lo largo de la semana, al menos 2 veces con 2 situaciones diferentes, el desvincular la emoción de la situación, persona, música, entorno, estereotipo, como hicimos en la mañana, al menos en 2 situaciones a lo largo de la semana. Luego, vamos a ver que miro mis notas. Ya. Vamos a hacer 10 minutos de Visantara. Solamente conectar con la humildad y permanecer en la humildad, sin integrar, sin nada. Solamente necesitamos desarrollar mucha práctica en encontrar esa silla de la humildad. Así que vamos a realizar 10 minutillos, si se te hace muy duro, 5, ¿vale? Recuerden que yo les digo unos tiempos y luego ustedes lo adaptan a el tiempo libre que tengan, a la disponibilidad, a todo.
Entonces, 10 minutos de Visantara, 10 minutos de Dalet y 10 minutos de El miedo general. Eso suma un total de 30 minutos, que es más o menos el tiempo de las tareas del curso. ¿Vale? Entonces hacemos 10 minutos, silla de la humildad, solo Visantara. Luego 10 minutos de Dalet, 10 minutos del miedo global, universal. De hecho, si quieren lo pueden hacer al revés. 10 minutos de Visantara para conectar con la humildad. De ahí hacen los 10 minutos de integrar el miedo fundamental y universal. Y luego los 10 minutos de la Dalet, de la forma, para que terminemos con la parte de la luz. No tienen que ser los 30 minutos seguidos, pueden hacerlo a lo largo del día, ¿vale? Pero un buen orden es este: Visantara, miedo, forma, ¿vale? Bien. Si no les queda muy claro cómo se hacen las tareas, no se preocupen, los profesores sí lo tienen claro y en las sesiones les van a empezar a guiar contemplaciones de Visantara, contemplaciones de el miedo universal, fundamental, y contemplaciones de Dalet.